¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en esta mañana de domingo a través de la mejor 92.5 de frecuencia modulada. Bienvenida, bienvenido a su programa Retos. Le saluda Carlos Campos, como siempre, de la mano de un equipo de profesionales para llevarle a usted información más completa, minuto a minuto, pero también temas de relevancia que vamos a estar analizando en los próximos 60 minutos. Le comento que también puede ver esta transmisión, puede vernos, puede escucharnos en nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey, un ejercicio periodístico de MBS Noticias Monterrey. Estamos también atentos a sus comentarios, a sus mensajes, a todo lo que usted tenga que aportar a esta charla, y también lo invito a que comparta esta transmisión para que llegue a más y más personas. 30 de junio, esa fecha se conmemora el Día Mundial de las Redes Sociales. Fue instaurado desde el 2010 por una plataforma con el objetivo de reconocer el impacto de estas herramientas en la comunicación global, en los movimientos sociales y en la forma en la que interactuamos a nivel personal, a nivel profesional y colectivo, porque incluso ya son parte de nuestro día a día y son parte incluso de nuestras herramientas de trabajo. En 2024 se estima que en el mundo había más de 5 millones de personas que utilizaban o que utilizan las redes sociales, y se estima que en México, la cifra también es importante y de impacto, se estima que en México las personas suelen pasar hasta 3 horas, y yo creo que se queda corto este reporte porque pues hay personas que tenemos que estar prácticamente todo el día conectados a las redes sociales. Las redes sociales nos conectan, sí, nos informan también, nos entretienen, por supuesto, pero también nos exponen a riesgos como el ciberacoso, la desinformación y la adicción digital. Analizamos el tema, como siempre, de la mano de expertos de primer nivel, y por eso le doy la más cordial de las bienvenidas al profesor emérito Jesús Castillo López, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey. Profesor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Bienvenido, esta es su casa. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Aquí estamos listos. Gracias, muy amable. Pues ya escuchábamos la introducción, profesor, hablando del impacto de las redes sociales en nuestra sociedad, en la educación y los retos futuros. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo han cambiado las redes sociales, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma incluso de percibir el mundo? Yo creo que las redes sociales han generado una revolución, al mismo tiempo que es una democratización de la comunicación. Permite a la gente estar en contacto con sus seres queridos y al mismo tiempo informarse de los eventos que están sucediendo en la vida actual. Yo creo que esto es un magnífico elemento para poder estar en contacto con el mundo y recibir la información adecuada de los medios de comunicación. Sin embargo, también los riesgos que usted acaba de mencionar son los que están presentes. Por lo tanto, necesitamos ser usuarios informados y cautos. Muy bien, pues el reto es importante, ¿no? Para todos, incluso para las propias autoridades, cómo regular incluso lo que se publica, lo que se difunde en las redes sociales. Por ahí hay incluso algunos intentos que algunos consideran en nuestro país como intentos de censurar, de callar, porque hasta cierto punto las redes sociales nos permitían una libertad de expresarnos, de manifestarnos, de publicar, pero eso también conlleva evidentemente una responsabilidad. Claro, yo creo que es en ese punto en donde precisamente está el meollo de la revolución. La censura, el engaño, la distracción, la desinformación que nos llega a obstaculizar todo lo que podremos sacar de este elemento. Yo creo que ese es un riesgo que estamos corriendo. Sin embargo, la censura yo creo que es el más importante. Muy bien. ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Cómo podemos convivir? Hay personas que evidentemente ven en las redes sociales, sobre todo los padres de familia, ven en las redes sociales un enemigo potencial, incluso pues con los más pequeñitos, ¿no? Hay quien trata de mantenerlos en una burbuja, pero a veces pues es imposible, ¿no? Porque al final de cuentas, al llegar al mundo real, a la escuela, a la secundaria, pues incluso se ven excluidos. ¿Por qué? Porque no tienen celular, porque no tienen acceso a redes sociales. ¿Cómo podemos involucrarlos? De una manera responsable, obviamente. Yo creo que aquí es importante, en el caso de los niños, por ejemplo, la vigilancia de los padres. En el caso de los adultos, la responsabilidad al llevar a cabo esto.
el punto de información certera es adecuado. Como menciona usted y lo mencioné yo hace un momento, la familia ha estado más unida, se han encontrado personas con los cuales no se tenía interacción desde hace mucho tiempo, pero podemos incrementar esto con información veraz, información oportuna y además que se nos permita poder hablar con respeto, con claridad acerca de los puntos importantes que se tienen que tratar. Yo creo que es más positivo que lo negativo con respecto a las redes sociales. Es un punto importante que nos permite estar al tanto, pero sí es muy interesante que ustedes como medios de comunicación puedan compartirnos los riesgos que pueden existir. Esas fake news que hacen tanto daño, que desorientan y que a la gente que quiere controlar las redes sociales le permite actuar pues libremente. Sin embargo, tenemos que estar listos para eso. No es solamente un juego, es una situación en donde podemos estar atentos, podemos estar involucrados tanto como nosotros quisiéramos. Es un elemento que ha llegado para quedarse y nos va a permitir el estar muy bien informados al respecto. Pero los riesgos ahí están. Yo creo que esta nueva era que estamos viviendo es el Big Brother, pero el Big Brother ya no es solamente la autoridad, es también el público. El público se ha vuelto más crítico, más observador acerca de lo que está sucediendo y esta democratización nos ha permitido poder emitir nuestra opinión, una opinión informada y una opinión certera al respecto. Claro, me parece importantísimo lo que nos comenta. Estamos conversando, para quienes nos siguen en radio, con el profesor emérito de la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey, el profesor Jesús Castillo, acerca del impacto de las redes sociales a propósito del Día Mundial de las Redes Sociales. Hay que ser cautos, definitivamente, pero también, digamos, hablamos hace unos momentos de los pequeñitos, quizás de los adolescentes, de los riesgos a los que se exponen, pero también, digamos, las redes sociales nos ponen en evidencia la vulnerabilidad a la que también se exponen, digamos, quienes llegan a esta etapa de analfabetismo digital, hablando de las personas mayores que a lo mejor se vieron rebasados por los temas de las redes sociales. Claro, yo creo que hemos ido aprendiendo por ensayo y error. Como decía el psicólogo Thorndike, es ensayo y error lo que nos ha permitido llegar a esto, pero de alguna manera lo hemos estado utilizando bastante bien. Hay mucha gente que está utilizando esto adecuadamente, los youtubers, la gente que maneja la información. Yo creo que es algo que más que obstaculizarnos nos está ayudando adecuadamente. Definitivo. Doctor, profesor, ¿qué efectos ha observado en la construcción de la identidad, por ejemplo, de los jóvenes, utilizando el asunto de las redes sociales? Yo creo que los jóvenes son la población más alta que está utilizando estos medios, que se han involucrado bastante bien, ellos pueden estar participando. Sin embargo, en los jóvenes yo creo que una de las cuestiones de tener precaución es el involucrarse en situaciones peligrosas sin que se den cuenta. Muchos de ellos experimentan, están buscando, están tocando un botón aquí, un botón allá y pueden caer en el riesgo de ser presa fácil de los que quieren aprovecharse de la población. Ese es un gran riesgo que hay que tomar en cuenta, pero los jóvenes son la población actual que está utilizando más esto. Sin embargo, también la gente de la tercera edad y los adultos, tanto en el empleo como en el esparcimiento, están utilizando esto, pero la juventud es, digamos, la población más fuerte que está apareciendo ahora. Fíjese, a propósito de lo que comenta, profesor, retomamos ciertos aspectos en donde se informó, la propia autoridad a nivel federal informaba de cómo ciertos grupos delictivos estaban operando, infiltrándose, digamos, en estos videojuegos en línea.
¿Y con qué objetivo? Con la finalidad de reclutar a los chavos, a los jóvenes, llevárselos por medio de engaños como ya ha ocurrido en otras entidades del país. Entonces creo que usted toca un punto importantísimo que por supuesto debe mantener pues en alerta también a los padres de familia. Claro, yo creo que tomando en cuenta que el nivel educativo formal en nuestro país no es como quisiéramos y mucha gente, aunado con la necesidad económica, es fácil caer en este tipo de engaños. Sin embargo, yo creo que en la población informada es mucho más fácil de evitar este tipo de problemáticas. Los padres son un punto importante y que muchos de ellos piensan que están invadiendo la intimidad de sus hijos al estar vigilando, al estar observando lo que ellos revisan y se introducen en la red. Yo creo que no está de más que los padres tomen un papel activo en ese sentido, una responsabilidad. Los hijos, mientras estén bajo su resguardo, tienen la obligación de darle cuentas a los padres. El problema también viene a ser con la gente que es libre de utilizarla y que no tiene ningún filtro, no tiene ninguna prevención al respecto. Pero esto que menciona usted, los grupos delictivos están cada vez más atentos a esto. Y aquí es importante informar que los grupos delictivos no son aquellos que veíamos vestidos de cholos, gente que parece pandillero, no. Detrás de eso hay gente preparada, hay gente con maestrías, hay gente con doctorados que está pensando en la forma más creativa y más fácil de poder llegar a la población, poderla engañar, poderle llamar la atención para que se enganchen. No es únicamente gente no preparada, es gente preparada que lo está haciendo tanto desde las cárceles, como ya lo hemos visto, pero también gente a la que inclusive el crimen organizado ha pagado estudios en el extranjero para maestrías y para doctorados, para poderlos tener a su servicio y que puedan llevar a cabo esta tarea. No es fácil porque también tenemos gente preparada del otro lado del crimen organizado y como se llama, crimen organizado. Está preparado para delinquir. No es solamente una situación de casualidad, no es un ladrón común y corriente, es gente preparada. En ese sentido hay que tener mucha precaución. Ahora, profesor, ¿cómo le podemos hacer los padres de familia que nos escuchan en estos momentos? ¿Cómo le pueden hacer para estar atentos de lo que ven sus hijos en redes sociales, de lo que buscan en la red, en el Internet? ¿Y cómo podemos actuar con ellos a la hora de detectar que, a ver, estás metiéndote a un juego que a lo mejor es peligroso? ¿Cómo no ser invasivos? ¿Cómo no ser digamos, violentar esa privacidad que tienen en el mundo digital y sobre todo cómo orientarlos sin que suene a un regaño o a una imposición? Claro, yo creo que aquí la comunicación franca y directa es lo más importante. Que los padres se sienten con los hijos, hablar directamente tanto de los riesgos como de la necesidad de estar informados. Es hablar directo, hablar con cariño, hablar atentos a lo que ellos también quisieran saber los hijos. Muchos de ellos necesitan la orientación y ellos no lo saben. Es responsabilidad nuestra poder hacerlo de manera directa, decirles que esto no es un juego, es una situación preocupante tanto para ellos como para los padres de familia. Entonces, sentarse directamente a hablar con ellos, con la verdad, decirles a los padres que van a estar vigilando todo el contacto que tengan en las redes con fines de precaución, no con fines de estar hurgando en lo que ellos estén viendo. Pero aquí la comunicación directa es lo más importante. El cariño, el amor que se le tiene a los hijos es lo que motivaría esa vigilancia. No es una situación de estarlos fiscalizando, sino de estar atentos a que unas terceras personas malintencionadas puedan meterse a nuestro hogar. Así es, clarísimo, clarísima esta recomendación, profesor. Ahora, ¿y cómo le hacemos con las personas de la tercera edad? Que en muchas ocasiones, digamos, son los más propensos a caer en engaños a través de redes sociales, en fraudes, incluso en noticias falsas y de pronto les llegan notificaciones en redes sociales. Y ellos, pues con ingenuidad,
comienzan a compartirle que al hijo, que al nieto, y a veces en lugar de explicarles, pues viene ahí el regaño, el llamado de atención, oye, esto es una mentira, ¿qué no ves? Entonces, ¿cómo le podemos hacer también con las personas de la tercera edad para que pueda haber una convivencia, digamos, apta y no ingenua y propensa a caer en cualquier situación de riesgo que también están vulnerables? Claro, el problema con la tercera edad es ese analfabetismo digital del que ya usted estaba hablando. Sin embargo, también los hijos adultos tienen la responsabilidad de estar atentos a lo que los abuelos están revisando, a lo que los adultos mayores están viendo. No es únicamente estar al cuidado de los hijos, aunque esto pareciera un sándwich en donde los padres están cuidando a los hijos y luego cuidando a sus propios padres, adultos mayores. Mas esta tarea no es fácil. Hay muchos adultos mayores que por la propia edad sienten que no deben de ser vigilados, que son libres de utilizarlo como ellos quisieran. Y aquí la comunicación en las redes de los mismos adultos, los que están más informados, poderlos guiar, poderlos enseñar a sus compañeros adultos mayores. Ahora en México tenemos una gran población de la tercera edad, sin embargo, el adulto mayor de ahora es diferente. Hay muchos adultos mayores que estamos educados, que estamos formados y que podemos ayudar a quienes no lo están. Entonces, tanto los hijos como una herramienta para poderlos proteger, están los amigos, están los grupos sociales y no creerse de todas las noticias, no dejarse engañar con eso de dejar un depósito a nombre de una cuenta que no conocemos porque nos dicen que secuestraron a un familiar. Antes de actuar hay que estar informados, pero para eso es la promoción esencial de los medios de comunicación, alertar. Y ahora que se acerca el Día Nacional del Adulto Mayor, es precisamente ese un buen punto para tratar con los adultos mayores. Darles información, enseñarlos, darles cursos, darles las herramientas para que ellos puedan protegerse. Muchos de ellos pueden estar solos y aunque esta herramienta permitió una gran ayuda para todo aquel que se siente en soledad, también hay que tener precaución. Esa es el punto que van a tomar en cuenta los criminales. Con la gente que se siente sola, le ponen un señuelo de acompañamiento y atracción visual, y entonces ahí es donde caen. Ese es el punto importante y debemos estar todos en ese sentido preparados, dando cursos, dando información, no únicamente dejando que la gente lo use al sin ton ni son. Debe de haber una guía, el gobierno debe de estar preparado para eso, la academia, las universidades, las escuelas también deben estar en ese sentido. Yo creo que la manera de proteger a nuestros adultos mayores es muy parecida a la manera de proteger a los niños. La guía, la vigilancia y la capacitación es importante. No dejarse engañar fácilmente y no soltar dinero. Cada vez que alguien nos va a pedir dinero, no lo des. Hay que consultar con los hijos, con los amigos que están más informados y tener a la mano los teléfonos de emergencia de las autoridades, la policía cibernética, seguridad, etcétera. Yo creo que esa es una buena manera de poder prevenir en lo posible este tipo de situaciones. Importantísimo el mensaje que nos comparte profesor emérito de la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey, el profesor Jesús Castillo. Vamos a la pausa, no sin antes invitarlo de nueva cuenta a que se conecte con nosotros en nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Déjenos sus comentarios, sus mensajes importantísimos para nosotros. También en @CarlosCampos_S1 y en @MBS Noticias Monterrey. Permítanos la pausa, volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros, gracias a nuestros amigos de la Mejor 92.5, gracias por la sintonía. Le reitero la invitación, si tiene la oportunidad, conéctese con nosotros. Si a lo mejor ahorita va manejando
y no tiene la oportunidad de conectarse en nuestro canal de YouTube, bueno, más tarde puede hacerlo al día siguiente cuando usted guste. Ahí va a estar el contenido ya establecido en nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey, para que revise a detalle esta charla, esta entrevista que estamos teniendo con el profesor emérito de la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey, Jesús Castillo. Hablamos de los riesgos de las redes sociales a propósito del Día Mundial de las Redes Sociales. Profesor, y usted mencionaba algo que me parece muy importante. Todos debemos tener cuidado y a veces a los hijos nos toca estar, digamos, en el sándwich, en el punto intermedio, apoyando, guiando, orientando a los hijos, pero al mismo tiempo a los padres, a los abuelitos que quedaron ahí también y que quieren entrarle al tema de las redes sociales, que quieren estar conectados, pero que están vulnerables a los riesgos. Exacto, porque esa vulnerabilidad les va a pegar en la parte emocional. Aquí en nuestro funcionamiento tenemos dos alternativas, funcionar con el cerebro o con el corazón. Es sobre el corazón sobre el que van la gente que quiere sacar provecho de los demás. Pero nuestro cerebro es el que nos va a ayudar a poder estar atentos. No debemos de estar tan propensos rápidamente a iniciar conversaciones con otro tipo de gente. Uno de los riesgos para esto también es todo lo que es la inteligencia artificial, que nos pueden engañar clonando nuestra voz o la de los amigos, así como pueden hackear una dirección electrónica, un WhatsApp de alguien, pueden clonar la voz. Y aquí en este sentido, corroborar. Siempre es importante corroborar. Si algún amigo nos pide dinero en WhatsApp, dice que lo necesita, no dárselo inmediatamente. Hay que corroborar por vía telefónica. Oye, ¿eres tú el que me está pidiendo este dinero? ¿Pasa algo? Es importante esa parte de la información. Estar atentos, no únicamente dejarse llevar por el cariño que le podemos tener a nuestros amigos, a nuestros familiares. Yo creo que a todos nos han llegado llamadas de gente que dice que tiene secuestrada a una de nuestras hijas, mujeres que fingen la voz y hacen creer que son nuestras hijas. A mí me ocurrió, yo lo que hice fue corroborar con mis hijas, llamándoles por teléfono, no había nada, no les dije nada, sencillamente, pues no respondía a ese mensaje. Pero hay que colgar cuando se sospecha de algo. Cuando hay una situación de duda, no hay que hacer nada, hay que estar esperando. Buscar los contactos importantes de nuestra familia, los hijos que le saben más a esto, poder consultar con ellos, ser abiertos, así como les hablamos de la prevención, también tomarlos a ellos como apoyo para que nos ayuden a poder disipar dudas en este sentido. Sí, claro, porque usted lo dice, profesor, pues le llegan al corazón, le habla una mujer llorando, sufriendo, y lo primero que hace la señora madre o la abuelita, Juanita, ¿eres tú? Bueno, ya le diste el nombre de tu familiar y por ahí se van los delincuentes. Ahora, profesor Jesús Castillo, hablaba usted de un tema que me parece muy importante, la inteligencia artificial. No solo se puede clonar la voz, sino también se pueden generar imágenes que cada vez parecen más reales. Bueno, hace unos momentos se hacía viral, hace algunos días se hacía viral un canguro que aparentemente, bueno, según hacían creer que era un animal de compañía y que no lo dejaban entrar a un vuelo y ahí se veía el pobre canguro sufriendo y resulta que era falso, que era inteligencia artificial, pero era tan real que muchos caímos. Claro, ese es un gran riesgo de la inteligencia artificial, en donde sí va a haber gente que se quiera aprovechar de esto. No debemos de creer todo lo que vemos, no debemos creer todo lo que escuchamos. Hay que estar atentos, verlo a lo mejor como una diversión dentro de lo que cabe, pero también estar atentos a la verdadera situación que está presente. La inteligencia artificial cada vez es más exacta e inclusive hasta bromea. A mí me tocó escuchar a un agente de migración en Estados Unidos. Uno de mis hermanos estaba tratando de comunicarse con ellos y le preguntó, ¿eres persona o eres robot? Y contestó, soy la serie 23 42 11 15. Entonces,
hasta bromeando estaba la inteligencia artificial. Estar atentos y preguntar, la comunicación es importante, vuelvo a lo mismo, siempre estar comunicándose, todas las dudas, despejarlas con la gente que sabe, con nuestros hijos, estar atentos a los medios. Ese creo yo que es un punto importante para la juventud. Cuando estaba en la universidad, les preguntaba a los jóvenes si veían noticias. Ellos dicen que no, solamente están en las redes. Algunos ven noticieros en las redes, pero no ven las noticias de la televisión local, por ejemplo. Entonces, es importante estar atentos a ello. Yo les encargaba tareas donde tenían que revisar los medios de comunicación, tanto escritos como visuales, para que estén atentos con la vida real. Entonces, el problema de muchos jóvenes es que le creen más a las redes sociales que a los noticieros. Ese es un punto que es necesario estar atentos a ello. La inteligencia artificial puede engañarnos fácilmente en las redes, pero no nos puede engañar fácilmente en la televisión, porque en la televisión están las personas de carne y hueso. Entonces, sí es muy importante estar atento a eso. No dejarse llevar únicamente por la apariencia, por el sonido de la voz. Es importante cada vez más estar viendo algunos puntos que sabemos que no son verdaderos. Hay ciertos indicios que nos permiten ver que la inteligencia artificial está falsificando imágenes o voces. Hay algunos pequeños puntos que lo hacen. Eso es lo que hay que estar atentos a verlos. Esos pequeños puntos, ¿cuáles son? El tono de voz, que no es exactamente el mismo, es muy parecido, pero no es exactamente el mismo. Entonces, la imagen también se puede ver que es más acartonada que la imagen real. Sin embargo, esto no quiere decir que no lleguen a perfeccionar todo tal y como si estuviera hablando con una persona de carne y hueso. Claro, no, el avance tecnológico va imparable y yo creo que va a llegar un momento en el que va a ser todavía más difícil diferenciar una imagen creada por inteligencia artificial a una imagen real. Ahora, bien, profesor Jesús Castillo, hablaba hace unos momentos del papel de los jóvenes en las redes sociales. Mencionábamos al arranque de este espacio que en promedio una persona llega a destinar de su día al menos 3 horas. Y yo creo Ajá, que esos estudios se quedan cortos, porque hay personas que en cuanto nos despertamos, en sí. lugar de, gracias, un nuevo día, no, nos vamos directito al teléfono. ¿Qué notificaciones tengo? ¿Quién me escribió? Porque también ya es parte de nuestro trabajo. ¿En qué momento podemos hablar ya de una adicción a las redes sociales? Yo creo que cuando ya está afectando nuestra vida productiva, nuestra vida estudiantil, nuestra vida económica, es cuando hay que estar alerta. Cuando la gente prefiere estar en las redes que en los contactos cara a cara, es cuando empieza a afectar. Cuando la gente prefiere estar en las redes que con las personas físicas, empieza a suceder la adicción. Hay gente que tiene ansiedad social o fobia social y ha encontrado en las redes un elemento esencial para poderse comunicar. Yo conozco gente que cuando escribe en WhatsApp, escribe hermoso, pero cuando lo ves en persona no habla, no dice nada. Entonces, esos son los más vulnerables con respecto a esta comunicación. Pero es importante estar atentos, siempre atentos con esto. El problema de las redes sociales, y digo problema porque llega a obstaculizar la vida funcional, es que es una necesidad, ya no es una distracción, es una necesidad de estar informados, de saber quién nos habló, qué es lo que está sucediendo. El que estamos ahorita usted y yo platicando es precisamente por las redes sociales. A mí se me avisó, yo estoy atento, me pongo de acuerdo y estamos aquí presentes. Esa es una forma útil de utilizar las redes sociales. Pero ya cuando uno las utiliza para estarse hundiendo cada vez más en una situación de estar buscando sin saber qué hacerlo, hay gente que se la pasa horas solamente navegando por navegar. Es ahí cuando empieza la adicción. No está en cuenta, no es tomando en cuenta las horas, sino es el involucramiento y la vida social. Cuando se empieza a alterar esa vida social, es cuando esa adicción empieza a hacer daño. Así como en las drogas físicas,
Dicen, lo importante, lo letal, no es el veneno, sino la dosis. Entonces, Así es. cuando aplicamos demasiado en las redes sociales, estamos nosotros en riesgo de caer y de perder algo que es importante en psicología, la identidad. La identidad es la base de la personalidad, es el centro. Y cuando nuestra identidad está atada a las redes sociales, estamos poniendo en riesgo nuestra personalidad. Eso es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta. Así es, profesor. Y sí, pues lo dice la canción, ¿no? El veneno no mata, es la cantidad. Y en este caso, hablamos de qué manera puede afectar en la formación de la identidad de un chavo, de un adolescente, de un niño, pues este proceso de el uso constante de las redes sociales e incluso pudiera decir ya en etapa adulta, joven adulto, que se ven afectados Claro, porque no reciben tantos likes, porque a lo mejor no tienen los seguidores que ellos quisieran. Hay gente que hasta paga, hombre, por tener publicidad o hasta por tener seguidores. porque precisamente esa búsqueda de identidad que antes aparecía más o menos como a los 22, 23 años, ya se establecía la identidad de la gente. Ahora hemos visto un retraso en la identidad. Hay gente que aún está inmadura a los 30, 35, 40 años buscando su identidad. En este sentido, en las etapas de desarrollo humano, hay que considerar que la identidad se ve trastocada a los 5 años de edad, en la adolescencia como a los 17, 18 y en la edad madura, lo que viene en la segunda etapa de la vida, a los 40 años, que se le llama el viejazo. Así vemos gente, como les decimos, chavorrucos, que tienen 40, 45 años, 50 y se quieren vestir como los adolescentes. Eso nos habla de una crisis de identidad. Es el punto importante donde hay que considerar que hasta la misma familia le dice, oye, pues ¿qué tienes? Tienes 50 años y te andas vistiendo como los adolescentes. Es importante considerar porque esa crisis de identidad ha venido a pegar también a la gente. Y cuando la gente ata su identidad a las redes sociales, está poniendo en riesgo su propia personalidad. Es importante buscar los satisfactores dentro de nosotros, más que en el afuera. El valor, la actitud, la búsqueda de la verdad, de la justicia, es algo que nos ayuda. Y aquí creo, perdón, en el plano espiritual creo que tiene una gran importancia la iglesia, el estar en la espiritualidad, en la creencia, los valores, el estar atentos a ello, yo creo que es un punto importante. La iglesia que antes tenía preeminencia en la sociedad, ahora ha sido hecha a un lado, pero yo creo que es momento para revalorar, estar con las tradiciones, estar buscando esa identidad nacional, estar aplicando lo que nosotros queremos de nuestro país. Aunque suene muy demagógico o muy ilusorio, yo creo que pensar en México lo estamos logrando pensando en nosotros, pensando en la familia. Esa parte es lo que la identidad nos puede dar, nos puede ayudar a poder lograr un camino correcto y no dudar en pedir ayuda. Parte de la identidad es pedir ayuda. Cuando uno no puede, hay que pedir ayuda a la gente que sabe, a la gente que te quiere y poder estar atentos a esto. Elegir los noticieros que vamos nosotros a ubicar como importantes. El estar atentos a ellos, a los críticos, a los analistas, que nos dan una orientación excelente sobre la situación que está ocurriendo en el mundo. Todo eso nos va a ayudar a saber en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Muy bien, para usted que nos sigue en radio, estamos conversando con el profesor emérito de la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey, Jesús Castillo. Profesor, ahorita que tocaba el tema de los chavorrucos, bueno, ya hubo por acá varios descalabrados, pero bueno, no importa, hombre. El asunto es saber qué pasó o qué está pasando, por qué ese retraso en cuanto a las etapas del desarrollo humano. Porque ahora, a lo mejor si antes, digamos, se llegaba a una madurez a los 25, 26 años, porque ahora a los 30, 35, 36 todavía nos sentimos bien chavitos como adolescentes. Precisamente porque la misma sociedad ha ido cambiando
los valores. La jerarquía de valores ha ido modificándose. Los valores siguen siendo los mismos, pero la imagen que es a la que se le está rindiendo culto es la que nos ha llenado de toda esta búsqueda de ser cada vez más jóvenes, de ser cada vez más hermosos, de estar presentando una imagen idónea. Yo creo que así como los adultos mayores que son maduros y que dicen, pues ya estoy viejo, simple y sencillamente, hay que aceptar la edad. Pero hay adultos mayores que no la aceptan y quieren sentirse atléticos, quieren sentirse jóvenes, quieren competir a nivel profesional, a nivel, pues digamos, de un alto grado de dificultad. Esto es porque caemos en el juego de la sociedad actual que está valorando más la imagen que los valores, que la virtud de poder aceptar, como dice la canción, sabia virtud de conocer el tiempo. A tiempo amar y a tiempo desamar. Entonces, también darnos cuenta que es parte del desarrollo, que es parte de la vida, el aceptar el decremento de las capacidades físicas, pero el aumento en la capacidad intelectual, en la experiencia. Todos queremos tener la experiencia, pero no queremos tener un cuerpo viejo. Una cosa va con la otra. La única manera de vivir más es llegar a viejo. Y llegar a viejo siendo sabio, teniendo esa identidad bien forjada, es lo más dulce de esta vida. Muy bien, doctor. Profesor, pero también tiene que ver el asunto con el tema de las redes sociales, la necesidad de ser aceptado, ¿no? Tanto el chavo como el niño, Claro. como el adulto, como la persona mayor. Sí, tenemos nosotros tres necesidades psicológicas básicas: ser aceptado, ser admirado y autorrealizarnos. Entonces, en el ser aceptado es donde está todo este meollo de la imagen. Si uno se siente aceptado, no siente necesidad de estar buscando en otra parte. Pero si yo no me siento aceptado, voy a ser fácil de aquel que me enganche y que me dice que voy a ser aceptado y voy a tener muchos amigos. Ahora con las redes sociales nos hemos dado cuenta de la necesidad de esto a través de los likes. Mucha gente, como dice usted, hasta es capaz de pagar pensando que eso lo hace ser más aceptado. Pero la aceptación debe venir desde adentro. Aceptarme a mí mismo es lo más importante. No tengo que esperar a que otros me acepten, yo me valoro y es algo que esa madurez tiene que ver con la inteligencia abstracta que tenemos nosotros, la inteligencia social, la inteligencia emocional. Darnos cuenta de que no vamos a ser eternos, de que somos finitos, pero que también tenemos nuestro valor. Hay gente que a lo mejor no es muy atractiva físicamente, pero es atractiva intelectualmente, socialmente y emocionalmente. Darnos cuenta y valorar lo que tenemos, que yo creo que la libertad es uno de los puntos esenciales. ¿Cuánta gente que no tiene libertad no valoraría caminar por la Alameda, caminar por un parque sin el miedo a ser vigilado, a ser apresado? Yo creo que eso lo valoramos hasta que lo perdemos. Darnos cuenta de lo que tenemos, esa libertad de caminar, esa libertad de ir a la tienda, con sus precauciones, ok, pero tenemos esa libertad. Tenemos nosotros la oportunidad de poder hablar con quienes queramos, aprovechar esta libertad que tenemos ahorita para utilizar las redes sociales. Yo en lo personal tengo una sospecha, va a llegar un momento en que este control va a ser tan alto que nos va a costar más dinero estar en las redes sociales, consultar todo lo que se refiere a lo que nos interesa. Entonces hay que aprovechar ahorita. Esto es como la música. La música en las redes sociales, en Spotify o en alguna otra plataforma, se nos da como nosotros la queremos tener. Le digo yo a mis hijos, va a llegar un momento en que nos van a cobrar hasta por canción, vas a ver. Entonces, hay que aprovechar esa libertad, darnos cuenta de que nuestro bienestar está en nosotros mismos, no en lo que otros nos den. ¿Cuánto no nos adaptamos quienes nacimos en la época en que no había internet?
el poder llegar a la casa para poder hablar por teléfono con un amigo. Ahora lo tenemos a la mano. Tenemos el mundo en el celular. Como decía un crítico, eres un dios griego, tienes toda la tecnología en un aparato pequeño, hay que saberlo utilizar. Y eso nos va a llevar a valorarnos a nosotros mismos. Si tenemos el privilegio de poder pagar las redes sociales, hay que aprovecharlas. Quienes no tienen ese privilegio, tal vez pueden luchar por lograrlo, pero aquí la valoración siempre va a ser interna. Yo conozco gente que no utiliza redes sociales, pero que es inteligente y se aprecia a sí mismo. El valor no está en el objeto, el valor está en uno mismo. Perfecto, profesor Jesús Castillo López. Vámonos a la pausa, quédese con nosotros, seguimos en su programa Retos. Gracias por continuar con nosotros, gracias a nuestros amigos de la Mejor 92.5 FM. Estamos conversando con el profesor emérito de la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey, el profesor Jesús Castillo, hablando acerca de las redes sociales, el impacto social, el impacto en cuanto a los retos futuros, pero también ¿qué onda con la educación? Efectivamente, las redes sociales, el Internet en general, nos abrieron el mundo a N cantidad de información, de videos muy valiosos, muchísimo contenido que podemos obtener de ahí. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo compaginarlo con la educación sin caer, por ejemplo, pues en el plagio, ¿no? Como se ha Ajá. señalado. Profesor, adelante. Ok, yo creo que este punto es bastante importante. Los jóvenes le saben más a todo esto de las habilidades computacionales, pero también deben de estar lo suficientemente orientados para poderlo hacer constructivo. No únicamente estar buscando el esparcimiento por buscarlo, estar actualizándose a nivel educativo, los teóricos más importantes, hay algunos videos de ellos, utilizarlos, tomarlos en cuenta y no dejarse llevar por la facilidad del trabajo. Todos queremos un título, pero no queremos batallar. Así como se decía antes, la letra con sangre entra. Yo creo que la formación sin intención no es muy bien valorada. Muchos jóvenes ahora quieren llegar a tener un título sin esforzarse. Es ahí donde aparece la situación del plagio. Hay gente que no quiere batallar, utiliza el chat GPT y ya le pide un trabajo sobre una crítica, un análisis de ciertos autores y lo obtiene. Hay maestros que han pedido que los alumnos les entreguen los trabajos manuscritos para poder evitar que solamente sea un corte y pega. Sin embargo, yo creo que la mejor valoración para todo esto es preguntar cosas reales del mundo real, cosas reales en donde el estudiante tenga que estar en conexión tanto con el mundo exterior como consigo mismo. No dejarnos llevar por la atracción del chat GPT que nos va a dar una información adecuada, utilizarla para la formación. Sin embargo, vuelvo otra vez al punto de los valores. La gente que quiere engañar, la gente que quiere plagiar, lo va a seguir haciendo. Así como antes se hablaba de que había personas que hacían los trabajos para los alumnos con una cantidad de dinero, ahora están buscando en el chat GPT lograr eso. Y algunos lo han hecho. Sin embargo, los valores son los que nos van a llevar a tener una honestidad intelectual. Poder trabajar. Las universidades podrán endurecer los castigos por deshonestidad intelectual, pero si se tuvieran valores adecuados en la familia, en la casa, en la sociedad, no sería necesario prohibir eso porque no aparecería. Estoy hablando de un mundo ideal. Sin embargo, no quiere decir que no dejemos de vigilar, estar atentos a los engaños, castigar a la persona. A nivel social, hay dos cosas que permiten que exista la criminalidad. Una es la corrupción y la otra es la impunidad. Cuando hay corrupción y cuando hay impunidad, los crímenes aumentan. Ese alto porcentaje de 98% de crímenes no castigados que tenemos en nuestro país se debe a la corrupción y a la impunidad. Y cuando hay impunidad, el criminal sigue actuando al respecto. Así también a nivel académico, cuando no se castiga a un estudiante que ha hecho un mal uso
de la tecnología malintencionadamente, hay que castigarlo, no dejarlo llevar y no dejarlo llegar a eso. Hay que ser críticos. Así como a nivel social criticamos a nuestros políticos, a nivel escolar hay que criticar a los malos estudiantes, los que están enseñando este tipo de, pues, mañas, podríamos decir, discúlpenme la palabra, pero que la gente está utilizando para acortar los caminos de la formación intelectual profesional adecuada. Yo creo que ese es un punto que las universidades, las escuelas deben de tener en los valores. Los valores son algo que hay que estar luchando por obtenerlos, pero los valores no se enseñan en la escuela, los valores se enseñan en la casa. Y vaya, digamos, es un complemento, ¿no? El muchacho, el niño aprende en casa y posteriormente lo complementa al llegar Claro, al aula, al llegar a la claro. escuela, al plantel educativo. Ahora, profesor, habla usted del chat GPT, que me parece a mí excepcional, es fantástico lo que se puede hacer en chat GPT. Y yo creo que aquí lo que debe haber es de igual manera una especie de complemento. Pero el asunto Ajá. es cómo le podemos hacer para integrarlo de una manera adecuada para que sea una herramienta y no más bien, pues que me haga la chamba, ¿no? El chat Claro. GPT. Yo creo que es así como puede ser una psicología inversa, que los maestros promuevan el uso del chat GPT, que permitan ver lo que la inteligencia artificial nos puede ofrecer con respecto a críticas. A lo mejor algo se nos pasó a nosotros los humanos, pero un sistema de inteligencia artificial nos puede enseñar mucho más, sin dejar de escuchar a las personas que saben, poder utilizarlo adecuadamente, enseñar a utilizar el GPT, poderle pedir ciertas, ciertos análisis, contrastes de teorías, etcétera, que nos diga qué es lo que está pasando, que a lo mejor a los humanos se nos fue. Entonces, la manera de poder utilizar esto adecuadamente, yo creo que es más bien enseñarlo, promoverlo. Y así los estudiantes se van a dar cuenta que es una herramienta para aprender más. No es una herramienta para engañar gente. No es una herramienta para plagiar. Es una herramienta para aprender. Entonces podemos nosotros sacar ese provecho y en el caso de los maestros que tienen miedo que los engañen con un trabajo hecho por GPT, pidan cosas personales, cosas actuales del mundo, del entorno del estudiante. No te voy a pedir que me digas las teorías de fulano, sultano y mengano. Te voy a pedir cómo te sientes con respecto a esas teorías. ¿Qué piensas de ellas? ¿Qué sientes cuando hablas de un teórico? ¿Qué te parecería si tú vivieras en la época de ese teórico? Su sentimiento personal, ese no lo pueden plagiar con GPT. Ese tiene que salir de ellos. Entonces, vayámonos al interior de los estudiantes y no al exterior. Aunque, como le digo, el que quiere engañar, va a engañar. Por ahí había un meme de alguien que decía que se estaba copiando la opinión personal sobre algo de otro alumno. Eso no puede ser posible. Simple y sencillamente tiene que ser y salir del interior. Yo diría, en vez de ver al GPT como un enemigo, el GPT es un aliado, es una herramienta de aprendizaje. Y como todas las herramientas, hay que saberla utilizar. Pero el que debe utilizarlos es el humano. La inteligencia artificial es una herramienta nuestra, no es el sustituto de nosotros. Ahora bien, profesor, ahí también viene un reto importante para ustedes, que tiene que ver no solo con saber compaginarlo, con saber utilizarlo, con guiar al alumno, sino también cómo detectar ese Claro. plagio, cómo detectar pues que no le estén viendo la cara al profesor. Yo creo que la manera de detectarlo es preguntando, haciendo preguntas directas sobre el trabajo. A ver, platícame, ¿cómo llegaste a esta conclusión? ¿Por qué hiciste ese análisis de esa manera? ¿Qué fue lo que hubo antes de que llegaras a esta conclusión? Ese es el punto para poder detectar un plagio. Preguntarle al respecto. La persona que sabe y que hizo ese trabajo por ella misma va a poder contestar. La que no lo hizo por sí misma va a caer en errores. Entonces, no es tan fácil, no es tan cómodo porque requiere más esfuerzo de los maestros,
pero nosotros los profesores debemos de estar atentos a la ética profesional del estudiante, a que él valore la justicia, la verdad en lo que está haciendo. Entonces, es una forma de detectar muy pesada, muy problemática, pero de alguna manera llega a poderse lograr lo que nosotros queremos. El examen profesional es un ejemplo de ello. Cuando se tiene un examen profesional, se puede llegar a detectar al estudiante que trabajó por sí mismo o el que trabajó con ayuda de otros ilegalmente. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esto? Cuestionando, preguntando, observando, escuchando y actualizándonos. Los maestros debemos de actualizarnos con respecto a todo este tipo de elementos electrónicos que están apareciendo. No solamente quedarnos con lo tradicional, con lo que a nosotros nos funcionó, tenemos que estar inmersos, así como hablábamos de los padres que deben de estar inmersos en las redes sociales de sus hijos, uno como maestro debe estar inmerso en las redes sociales para los estudiantes. Hay que meternos en ese sentido. Yo creo que, como decíamos hace un momento, si los chavorrucos se quieren ver mejor en imagen, los maestros queremos vernos mejor como estudiantes, meternos a lo que los estudiantes están viendo, haciendo. No únicamente estar en un pedestal y creernos superiores a ellos. Es importante entender que estamos formando profesionales para el mundo real. Y mientras más éticos los formemos, es mucho mejor. Importantísimo y clave que tiene que ver también en el desarrollo de nuestro país. Ahora bien, profesor Jesús Castillo, ¿qué otros retos ve en el tema de las redes sociales al interior de las aulas? Hay también el tema importante y me parece también clave, el ciberacoso. Ajá, yo creo que aquí en el ciberacoso lo importante es lograr, cuando alguien se siente atacado, cuando una persona es tratada sin su consentimiento de una manera no adecuada, hay que decirlo. Vuelvo otra vez a lo que inicialmente mencioné, la comunicación. Estar atentos, tener nosotros los números de emergencia, tener a la mano hacia dónde o con quién podemos acudir, utilizar los servicios profesionales de salud mental, de salud física que tenemos. El ciberacoso es un riesgo, pero muchas de las veces lo podemos evitar apagando la computadora. No debemos de dejar que la persona entre, apagando el celular, bloqueando a una persona, no permitiendo tener imágenes nuestras tan a disposición de los demás. Tener que cuidar nuestra imagen, no solamente es importante vernos atractivos, también es cuidar ese atractivo. El ciberacoso, cuando empieza y una persona siente que eso no es adecuado, es que no es adecuado y tiene que denunciarlo, tiene que decirlo, ya sea estudiante, ama de casa, joven, etcétera. Así como la gente corre cuando hay ciberacoso físico, también cuando es ciberacoso en la computadora, en la red, hay que decirlo a las personas de confianza, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los amigos, que algo está pasando y denunciar al ciberacosador. Aunque mucha Muchas veces, gente... profesor, nosotros tratamos de explicarle a nuestros hijos o tratando de minimizar quizás las críticas o los comentarios. No le des importancia, no pasa nada, pero no logramos convencer al niño o al adolescente de que realmente no es importante, porque para él ese es su mundo. ¿Cómo le podemos hacer? Ahí volver a ponerle atención en el mundo real. Al niño, sacarlo a pasear, hablar con él, estar en contacto con él. Está muy atrapado en las redes, hay que sacarlo de las redes, hay que convivir, hay que estar yendo a los lugares que al niño le gustan, darle gustos con respecto a qué es lo que tú quieres. ¿Quieres jugar? ¿Quieres llegar a este lugar? ¿Quieres tener vacaciones? Y así como algunos padres establecen horarios o algunas reglas de no permitir celulares a la hora de comida, poder llegar con el niño y decir, platícame de tu vida, ¿qué es lo que tú sientes? Vuelvo otra vez a la búsqueda del interior del niño, del interior del adolescente. Muchas de las veces solamente lo regañamos.
Yo creo que tenemos que preguntarles por qué estás haciendo lo que estás haciendo, hacia dónde quieres llegar, qué es lo que necesitas de mí. Si yo soy tu padre, soy tu maestro, soy tu amigo, ¿qué es lo que tú necesitas de mí? Muchas de las veces solamente damos órdenes y no preguntamos qué necesidades tiene la gente. Entonces, así como la necesidad de ser amado, de ser respetado y de autorrealizarnos está presente, está en nosotros poder llegar a darle a ese niño que está enredado en las redes sociales que el mundo real existe, que es físico, que lo puede tocar y que unas buenas vacaciones, una buena cena familiar es algo mucho más importante que una red social. Perfecto, profesor. Pues ya nos vamos. Yo le agradezco bastante su tiempo, la disponibilidad. Gracias por todos y cada uno de sus mensajes, sus consejos y sus recomendaciones. Antes de despedirnos, ¿con qué nos quedamos de esta charla? Una conclusión, un mensaje final para nuestros amigos radioescuchas. Yo creo que el punto más importante es agradecer la época en que vivimos con las redes sociales, que son un gran aliado de nosotros, pero eso no quiere decir que lo hagamos sin cuidado. Hay muchos riesgos y cada vez más hay mentes criminales que se van a querer aprovechar de nosotros. No tenemos que ser paranoicos pensando que todos nos quieren hacer daño, pero sí tener precaución, tener orden en ese sentido, darnos cuenta de que el exceso nos puede llevar a la perdición, utilizarlos adecuadamente para comunicarnos, para contactarnos, para decir cosas bonitas a los seres queridos. Yo creo que el utilizarlo a nivel estudiantil, por ejemplo, comunicarse con los trabajos en equipo, etcétera, es más enriquecedor que estar fraguando algo que es ilegal. Yo creo que agradecer la época que vivimos, vivirla con responsabilidad y cuidarnos de los riesgos, no hacerlo todo tan ingenuamente. Perfecto. Muy bien, profesor. Profesor Jesús Castillo, profesor emérito de la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey. Gracias por su tiempo y seguimos ahí en pendientes y en comunicación para próximas charlas, ¿le parece? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias también a usted por el favor de su atención y su sintonía. Lo esperamos el día de mañana lunes, como todas las semanas, de 2 a 3 de la tarde, con toda la información en MBS Noticias a través de la mejor 92.5. Hasta pronto.